Buenos días, Dios le bendiga. Le habla su amigo y hermano Saúl Rivera aquí en una mañana espectacular, soleada, típica de Puerto Rico, la isla del Cordero. Estamos a pocos días de culminar el año 2024 y también a pocos días de lo que se celebra en el mes de diciembre, el día de la Navidad. Y quiero hablar un poco acerca de la Navidad. Sé que muchos van a hablar también acerca de la Navidad. Sé que van a escuchar mensajes acerca de la Navidad en el ambiente cristiano, dentro del ambiente de la cristiandad. Se habla acerca de el Adviento, que no es otra cosa que el advenimiento o la venida del Mesías, la venida de Jesucristo en su primera vez. Y en estos días se recorre hasta el día 25 ese evento llamado el Adviento. Pero como yo sé que no todo el mundo conoce acerca de ese término del Adviento, vamos a hablar a un poco acerca de la Navidad. Para eso voy a tomar el libro de Isaías, el capítulo 9, y un verso que muchos conocen, otros pues se darán por enterado por primera vez. Quiero dejar saber que este escrito es solamente para modo de reflexión, para que puedan tener una idea. Y cada cual va a tomar su criterio, su prerrogativa en qué hacer y qué no hacer en la Navidad. Lo que quiero es llevar el mensaje de lo que es realmente la Navidad. Inmaterialmente, si fuera el 25 de diciembre o no lo fuera. Así que para esto pues leemos en el libro de Isaías, el profeta Isaías, capítulo 9, verso 6, que dice: porque un niño nos es nacido, hijo nos es dado, y el principado sobre su hombro, y se llamará su nombre admirable, consejero, Dios fuerte, Padre eterno, príncipe de paz. Porque un niño nos es nacido. En, en ciertas ocasiones, dentro del ministerio de evangelismo, de evangelización, han habido personas que le han hecho le han leído este pasaje a diferentes judíos, sean ortodoxos, ultraortodoxos, seculares, israelíes como tal, dentro del pueblo de Israel, dentro de Jerusalén. Y cada vez que se lee este verso, al igual que el verso de Isaías 53, ellos lo toman como que es un versículo dentro de lo que ellos, aunque no lo conocen porque no lo tienen en sus Biblias o en la Tanakh, lo consideran dentro de lo que es el Nuevo Testamento, hasta que se topan con que fue el profeta Isaías quien dijo acerca de porque un niño nos es nacido, hijo nos es dado, y el principado sobre su hombro, y se llamará su nombre admirable, consejero, Dios fuerte, Padre eterno, príncipe de paz. Así que eso rompe con el esquema de lo que muchos piensan o muchos judíos piensan con respecto a que eso se trataba del pueblo de Israel. No, aquí se está hablando acerca de un niño, un hijo que se llama admirable, consejero, Dios fuerte, Padre eterno y príncipe de paz. Pero la Navidad como tal tiene unos orígenes, los cuales pues lamentablemente Satanás, como siempre ha hecho desde el principio de la creación, ha intentado y sigue intentando y tal vez con mucho éxito el desvirtuar el mensaje de la palabra o la proclamación de la palabra del Evangelio de Jesucristo. Así que tenemos un origen pagano dentro de lo que se conoce la Navidad. Voy a hablar acerca de la Saturnalia romana. La Saturnalia romana
para un poquito de historia, es la festividad del solsticio de invierno en honor a un dios que le conocen como el dios Saturno. Dentro de lo que son los planetas, que son astros, está el planeta Saturno. Así que ellos, en honor al dios Saturno, hacen una festividad dentro de lo que es el solsticio de invierno, o sea, cuando está comenzando el invierno. Este también se le conoce como el dios del sol y del fuego, y su relación con la agricultura por su necesidad del sol en las cosechas. Hasta ahí vamos bien. ¿Por qué? Porque las cosechas, la naturaleza, las plantas, todos necesitan del sol. Así que ellos tomaron el sol como un dios, como una deidad, y también lo llaman el dios Saturno. Y que necesitamos del sol para que nuestras cosechas se florezcan, sean fructíferas como tal. Aunque el dios Saturno se le conocía también por otras barbaridades o barbaries, en el cual pues no voy a entrar en esos detalles, y simplemente si lo quieren buscar está en la historia, no es algo que yo voy a inventar. Pueden buscarlo a través de la internet o libros como tal. Ahora hablemos del origen cristiano de la Navidad. Navidad significa natividad, que significa nacimiento. Esto viene de lo que es la palabra en latín, natividad. La iglesia cristiana primitiva, entiéndase la del siglo I, nunca le dio importancia a la fecha del nacimiento de Jesús, puesto que el mensaje principal de evangelización era y es la resurrección de Jesucristo. Pablo decía que él predicaba a Cristo y a este crucificado. Así que fuera de ahí no había más nada que se fuera a llevar como celebración como tal. ¿Por qué? Porque ellos tenían sus fiestas. El judío, el hebreo, siempre ha tenido desde los comienzos de la historia de la Biblia, de las Escrituras, han tenido sus fiestas que son fiestas impuestas por Dios mismo. Qué curioso, y como nota aparte, porque no está en el escrito, qué fácil se nos hace a nosotros celebrar cualquier fiesta que el mundo, el sistema, se ha empeñado en ponernos a nuestra disposición. Pero cuando entramos en las fiestas que la Biblia habla, ahí, no, Saúl, espérate, me estás judaizando. No nos pongamos gringolas, que solamente veamos lo que el sistema quiere que nosotros veamos. Simplemente abramos nuestras mentes y nuestro corazón y pensemos por un momento por qué a nosotros se nos hace tan fácil celebrar festividades como, por ejemplo, porque todo es por la cultura, pero tú no sabes ya ni siquiera cuál cultura, porque ¿de dónde sale el día de San Valentín? Del Santo Valentín. Pero la cristiandad lo tomó como el día del amor. Iglesia, el día del amor son todos los días, porque el perfecto amor echa fuera el temor. Entonces, ¿estarás viviendo todo el año en temor hasta ese día en particular? ¿Recurrirás ese día para hacerle un obsequio a la persona que amas? No puedes hacerlo en cualquier momento. Venga, ¿de dónde voy yo con este dilema? Y si seguimos así, vamos a ver cuántas festividades, porque aquí se celebran y hacen días feriados hasta de próceres, personas que fueron en su tiempo personas reconocidas y que hicieron algo por la patria. Sin embargo, lo que Dios hizo por la humanidad está aquí en la Escritura. Tiene sus fiestas porque fueron implementadas no por Moisés,
no por Abraham, no por Noé, no por Adán, sino por Dios mismo. Y eso nosotros, no, espérate, Saúl, porque es que eso era para los judíos, eso era para los hebreos. ¿En serio, mi hermano? ¿En serio me vienes con ese cuento? Y tengo que hablarles así un poquito para que despierten la cabeza, porque realmente estamos obedeciendo a Dios en su palabra completa, o simplemente lo que nosotros nos atañe, lo que nos compete de acuerdo a lo que nos enseñaron desde niños. Así que tenemos a esta iglesia primitiva, y entro entonces otra vez al escrito, donde nunca se le dio importancia a esto del nacimiento. La iglesia en sus comienzos sufrió de persecuciones y matanzas hasta luego que el emperador Constantino de Roma, luego que triunfara sobre otros emperadores y tomara el control de lo que era el imperio romano, que es que se comienza un crecimiento de la influencia cristiana, aunque con raíces culturales romanas paganas. ¿Por qué? Porque este emperador Constantino era un emperador pagano, adoraba a los dioses de Roma, pero le estuvo curioso que este pueblo cristiano, que se le llamaban entonces los del camino, seguían creciendo por más que sufrían, por más que le pasaban persecuciones y matanzas, ellos seguían creciendo y seguían prosperando, como dice el apóstol Juan en su carta en primera de Juan, en segunda de Juan, cuando le dice al anciano Gallo que deseo que seas prosperado en todas las cosas y que tengas salud, así como prospera tu alma. Y no se habla acerca de prosperidad económica, sino prosperidad en todo lo que compete al ser humano. Entiéndase espíritu, alma y cuerpo. Las Saturnalias que hablé acerca en el origen pagano eran celebradas del 17 al 23 de diciembre, porque es la fecha donde comienza el solsticio de invierno. Es entonces que la iglesia cristiana entre los siglos 3 y 4 se consideró una moción por parte de este papa llamado el Papa Julio I. Habían unos papas, el cual dentro de Roma, lo que se conoce como el Vaticano, se establece este papado dentro del Vaticano, que no es una entidad religiosa como tal, sino que es un sistema de gobierno, para que lo tengan en claro y en mente, donde el Papa hace función no solamente de un líder religioso, sino también de rey. Pero eso sería otro tema a tomar o a discutir con respecto a el Papa, el Vaticano y la religión católica apostólica romana. Pero este Papa Julio I, para el año 350 después de Cristo, establece la celebración del nacimiento de Jesús el 25 de diciembre, aunque ya el emperador romano Constantino lo había establecido originalmente. ¿Cuál era el propósito de esta celebración? ¿Cuál fue el verdadero propósito? El verdadero propósito de celebrarlo el 25, que, como dicen aquí en Puerto Rico, de buena intención, con su buena intención, porque fue una intención buena por parte de Constantino, era imponerse sobre los tradicionales cultos paganos romanos, que tenían también esclavizado al pueblo judío en aquel entonces, y máxime al pueblo cristiano, por el cual comenzó con la muerte y crucifixión de Jesucristo. Así que se impone la cristiandad sobre las tradicionales,
los tradicionales cultos paganos romanos, celebrándolo estratégicamente ese día 25 y así lograr expandir el cristianismo y absorber y fusionar los ritos paganos de las personas que se convertían en los distintos pueblos. De esto el apóstol Juan, para que tengan una idea con respecto a esto, habla acerca de las iglesias en el Asia Menor, lo que se conoce como las iglesias del Apocalipsis, que también entran dentro de unos periodos de la historia, además de ser unas iglesias históricas dentro del Asia Menor, que comprendían en forma circular cada una de esas iglesias. Pero tenemos la iglesia de Pérgamo, la cual es la que hace distinción de este tiempo como tal, dentro del siglo 2, 3 y 4, donde se establece esa fusión del paganismo con la cristiandad. Y ahí comienza lo que se conoce como el culto o la adoración a las imágenes y a los ídolos por parte de la cristiandad. ¿Qué dioses paganos tenía el 25 de diciembre como fecha de celebración por su nacimiento, si lo pudieran decir así? Además del ya mencionado Saturno, reconocido como el Sol Invictus, también se asociaba con el nacimiento de Apolo, que era también conocido por los griegos como el dios del sol. Tenemos también a Mitra. Mitra era el dios de Irán, lo que se comprende como Irán o Persia, el dios iraní de la justicia, y también tenía el 25 de diciembre como celebración al dios Dionisio, era un dios griego, al dios Krishna. ¿Han escuchado acerca de los Hare Krishna? Era un dios hindú. Y aquí tenemos los más antiguos, Osiris y Horus. Horus con respecto al ojo que todo lo ve, que tenemos ese simbolito en el billete de A1, del dólar de A1, donde vemos en una parte, en un círculo, un triángulo con muchos bloquecitos formando el triángulo y arriba un ojo que todo lo ve, el dios Horus. Estos eran dioses egipcios que son los más antiguos que se pudiera mencionar. Puede que hayan otros más. Así que entre muchos otros dioses que también tenían esa fecha del 25 de diciembre como la fecha de su celebración o cumplimiento o nacimiento. Celebraciones de estos dioses paganos. Otros, por el contrario, además de que algunos objetan de que estas declaraciones de estos nacimientos fueron el 25 de diciembre, otros lo objetan. Pero yo no voy a entrar en el detalle si son o no son, sino en lo que ya la historia ha recorrido con respecto a estas fechas como tal, porque sabe que ese es una de las características de Satanás, que el Señor lo reprenda: confusión. Confundir la mente humana. Lo hizo con Eva, cuando se le presenta como forma de serpiente y le dice a Eva, con que Dios dijo que no pueden comer ni tocar ningún árbol, cayó mi amiga Eva en la redada del engaño de Satanás, entrando en conversación con Satanás. Iglesia, no tienes que entrar en conversación con el diablo, que el Señor lo reprenda. Él está derrotado y vencido. Y esta querida amiga y hermana Eva le dio comenzar a conversar con Satanás. No, Dios no dijo eso, Dios dijo esto. No, espérate. Así que tenemos aquí a Satanás confundiendo las mentes, incluso las mentes de muchos cristianos,
Por eso es que no voy a entrar en el tema de si fue o no fue el 25 de diciembre, porque la historia menciona que fue eso la fecha que ellos tenían como celebraciones, más allá de lo que pudieran decir. El asunto está en que tendríamos que preguntarnos entonces, ¿por qué al emperador Constantino se le ocurre y le dio con unir todas las celebraciones de ritos paganos e instituir el 25 de diciembre como la fecha para celebrar un nacimiento, incluso el nacimiento de nuestro Señor y Salvador Jesucristo, Jesús de Nazaret, de Belén de Judea, Belén Efrata? Claro está, como mencioné hace unos minutos atrás, su propósito fue imponerse sobre las tradicionales o los tradicionales cultos paganos romanos y de otros pueblos, celebrándolo estratégicamente ese día 25 de diciembre y así lograr expandir el cristianismo según la visión de Constantino, según él lo veía y lo podía entender, y poder absolver y fusionar todos esos ritos paganos de las personas que se convertían en los distintos pueblos, porque seguía la iglesia cristiana creciendo en sus conversiones. Esta celebración de la Navidad, al ir evolucionándose con el pasar de los siglos, fue tornándose en una de lo que se conoce como el consumerismo social, de bebedera, comedera y gastadera de dinero en regalo. Todo en un desenfreno, que es lo que se ve hoy día en muchos pueblos y que comienza luego de la llamada fiesta de Thanksgiving o Día de Acción de Gracia, que ya eso ni siquiera ya diría yo que existe, porque ahora es el Día del Pavo, donde hasta presidente dan el perdón presidencial a un animal, ave llamado pavo. Que esto da gracia, pero a mí no me da gracia, aunque me tengo que reír. Pero me río por no llorar ni por no tener coraje, porque esto va más allá de la ignorancia. Y yo he mencionado en ocasiones que hay tres tipos de ignorantes. El ignorante porque desconoce, el ignorante porque no le importa y el ignorante porque no quiere saber. Pero bueno, ahí estamos, con la cultura arraigada en nuestras venas. No obstante, es por eso que hoy día, Dios aún sigue permitiendo esa puertecita abierta, la puerta de la Navidad, puerta que aunque ha tenido sus adversarios como el llamado Gordinflón, Santa Claus, San Nicolás, y sus personajes de duendes o enanitos como sus ayudantes y su trineo flotante, volando alrededor del mundo en una sola noche, la noche de la víspera de Navidad, repartiendo juguetes con esperanza de felicidad al despertar en la mañana para muchos de los niños. Bonito, ¿verdad? Muy bonito, pero es un total engaño. Engaño que yo también caí para no perder la ilusión de la niñez. Ay, qué mucha cuenta vamos a tener que dar nosotros los padres a Dios de la forma y manera en que nosotros criamos a nuestros hijos por nuestros preceptos y convicciones y no según la palabra de Dios. Y esto sí que me da tristeza. Así que tenemos este personaje Santa Claus
que también ha desvirtuado el verdadero significado de la Navidad. Óigame, iglesia, no seamos ignorantes ni ciegos. Nada más tenemos que ver qué es lo que nosotros ponemos como adornos en nuestras casas. O en las casas, o en los alrededores, o en los negocios, o en los centros comerciales. Y dígame si Saúl Rivera está siendo un exagerado con respecto a esto de la Navidad. Y tengo que decir que esto se ha procurado con mucho éxito aún entre los cristianos. Eliminar el verdadero significado y propósito de la Navidad. Y no voy a entrar en la fecha en que realmente nació el Mesías, porque tampoco nació en diciembre. Pero vayamos. Como dije hace unos segundos atrás, Dios permanece dejando esa puertecita abierta para que el mundo de hoy, del siglo XXI, conozca que Dios en su misericordia y gracia ya había determinado tomar forma de hombre, porque un niño nos es nacido, hijo nos es dado. Siendo Dios Padre, haciéndose pasar, Dios Hijo, tomar humanidad, con el poder de su Espíritu Santo, nacer de un vientre de mujer, pasar por el proceso de nacimiento, crecimiento, de llegar a hombre, de niño a hombre, morir y mostrarle al mundo su mayor milagro, resucitar de entre los muertos al tercer día, como la señal de Jonás cuando estuvo dentro del vientre del pez, del gran pez, por 3 días y 3 noches. ¿Para qué? Para darnos vida y reconciliación con Dios el Padre. Lo que les voy a compartir ahora, no creo que lo escucharán en los púlpitos o altares o tarima, porque ahora no se le quiere llamar altar, sino tarima, dentro de la plataforma que tenga X iglesias. Pero no lo escucharán, tal vez no lo escucharán en estos días del mes de diciembre. Tal vez no escucharán esto que voy a mencionarle dentro de lo que se conoce como el Adviento también, que fue lo primero que comencé hablando. Tal vez lo que les voy a decir podrían escucharlo en la llamada Semana Santa o Semana Mayor. Pues de lo único que hablarán o se centrarán es en el hombre, escuchando palabras bonitas como el amor de Dios, del perdón otorgado a nosotros, de reconciliación, de la abundancia, etcétera, 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 y no en lo que Dios proveyó, en su único regalo, la salvación. Efesios capítulo 2, verso 8 dice, porque por gracias sois salvos, por medio de la fe, y esto no de vosotros, pues es don de Dios, no por obras, para que nadie se gloríe. Y como dice en Romanos capítulo 10, si mal no me recuerdo, lo voy a buscar. Mientras lo busco, voy a continuar. En muchas ocasiones, cuando escuchamos en la Biblia hablar sobre el mar, y aquí voy a entrar dentro de lo que es el término de la Navidad como tal en otro ángulo de vista, y quiero que me presten atención. Cuando en la Biblia escuchamos hablar acerca de el mar, se nos está refiriendo a muchedumbre. Es como cuando decimos, había un mar de gente. Y cuando miramos la historia,
de Jonás, en el capítulo 1, verso 4, vemos que Dios levantó una tempestad a causa de la desobediencia de este profeta llamado Jonás. No fue una tempestad causada por casualidad, porque la naturaleza lo hizo así, como tuviera potestad sobre el mar, pero no es así. Dice que Dios levantó una tempestad. Y en el verso se nos muestra que Jonás huyó de la presencia de Dios. Saúl, creo que tiene que ver Jonás con la Navidad. Por eso fue que le dije presten atención. Cuando miramos también la vez que se desató una gran tempestad mientras los discípulos y Jesús cruzaban hacia el otro lado, y Jesús, dormido estaba mientras la tempestad azotaba la barca y la movía de lado a lado. Él estaba sobre un cabezal. Sin embargo, el verso 31 de ese capítulo dice, y levantándose, cesó el viento y se hizo grande bonanza. Por un lado, vemos a un Jonás durmiendo en medio de la tormenta, y por otro lado, vemos a Jesús durmiendo también en medio de la tormenta. La solución para apaciguar la tormenta fue sacrificar a Jonás, a por su desobediencia. Pero por otro lado, Jesús se levantó y cesó la tempestad. ¿A qué voy con lo que acabo de mencionar? Romanos capítulo 6, verso 23, dice, porque la paga del pecado es muerte. Y en Romanos 3:23 dice, por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios. Sé que van a decir, sigo sin entenderte, Saúl. Presten atención. De modo que la tempestad, la ira de Dios, está sobre la humanidad. Y me dirá, ¿qué? ¿Cómo? ¿Que la ira de Dios está sobre la humanidad? Sí, sobre los hijos de desobediencia. Desobediencia a su palabra. Todos sabemos de memoria Juan 3:16. Es un verso famosísimo. Lo podemos citar, porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Wow. Pero si seguimos leyendo en Juan capítulo 3, dice, verso 17. Pero no envió Dios a su Hijo al mundo para condenar al mundo, sino para que el mundo sea salvo por él. Y si seguimos más abajo dice, y esta es la condenación, que la luz vino al mundo y los hombres amaron más las tinieblas que la luz, porque sus obras eran malas. Así que si seguimos leyendo y llegamos hasta el verso 36. Saúl, ¿por qué lo quitaste? Dice, el que cree en el Hijo tiene vida eterna, pero el que rehúsa creer en el Hijo no verá la vida, sino que la ira de Dios está sobre él. Aquí lo que estamos viendo es que la ira de Dios, lo que mencioné hace un minutito atrás, está sobre el que rehúsa al Hijo de Dios, al que lo niega con sus hechos y con su palabra. No, porque eso no es para mí.
Eso, tengo que disfrutar la vida, porque la vida es corta. No olvide lo que dice en Romanos, que fue lo que leí. La paga del pecado es muerte. Por cuanto todos pecaron, están destituidos de la gloria de Dios. ¿Y a qué voy con todo lo que he mencionado? La ira de Dios está sobre toda la humanidad, sobre los que rehúsan creer en el Hijo de Dios. Pero creer, no como yo pienso, no como yo creo, entiendo, según mis convicciones o mi forma de pensar, creándome un Dios a mi imagen, a mi mente y no conforme a la Escritura, sino creer como dice la Escritura. Juan 7, verso 38 nos dice: el que cree en mí, como dice la Escritura, de su interior correrán ríos de agua viva. ¿Y qué hizo Jesús? Se lanzó sobre el mar, sobre la muchedumbre, vino al mundo para que toda la tempestad, toda la ira de Dios no cayera sobre los que creyeran en Él. Aquí está la verdadera Navidad. Jesucristo, el Hijo de Dios, tomó forma de hombre, se lanza sobre las aguas, sobre la tempestad, sobre el mar, sobre la muchedumbre de gente. ¿Para qué? Para que la ira de Dios, que está sobre la humanidad, cayera sobre él. Y para eso tenía que nacer, pasar por el proceso y el procedimiento que Dios estableció. ¿De qué? De que la mujer tenía que dar a luz, parir, criar una criatura, hacerla crecer, enseñarla, llevarla a adolescencia, a la juventud, a la adultez, para entonces morir por ti y por mí. Aleluya. Él no se lanzó porque había pecado. Él no se lanzó sobre el agua como se lanzó Jonás para apaciguar la tempestad, la ira de Dios, porque fue Dios quien creó la tempestad. Él se lanzó sin pecado. Aleluya. Él se despojó a sí mismo, no estimando ser igual a Dios. No se aferró a eso. Y en el nacimiento de Cristo Jesús, en lo que llamamos la Navidad, y muchos que siguen sin entender lo que es, comenzó el paso de Cristo Jesús para reconciliar al hombre con Dios, el Dios Padre, que está en los cielos. Su muerte dio conclusión a su sacrificio cuando dijo: consumado es. Y su resurrección es la más grande y mayor victoria que el ser humano pudiera ver con sus propios ojos. La victoria de vencer la muerte. Como dice en el libro de Primera de Corintios capítulo 15, el cual todo aquel que venza va a ver lo mismo. Cuando dice que un abrir y cerrar de ojos a la final trompeta, porque se tocará la trompeta y los muertos en Cristo resucitarán incorruptibles. Y cuando esto corruptible se haya vestido de incorrupción y esto mortal se haya vestido de inmortalidad, entonces se cumplirá la palabra que está escrita: sorbida es la muerte en victoria. ¿Dónde está, oh muerte, tu aguijón? ¿Dónde, oh sepulcro, tu victoria? Ya que el aguijón de la muerte es el pecado y el poder del pecado la ley. Mas gracias sean dadas a Dios, que nos da la victoria por medio de nuestro Señor Jesucristo. Así que, hermanos míos, estad firmes y constantes,
creciendo en la obra del Señor siempre, sabiendo que vuestro trabajo en el Señor no es en vano. Por eso es que yo no me canso de hablar el Evangelio, porque yo sé que mi trabajo no es en vano. Así que su sacrificio, cuando termina su sacrificio y dice consumado es, y su resurrección, la vemos como la victoria de Él, de Jesucristo sobre la muerte, por lo que ahora podemos decir que somos más que vencedores. ¿Quiénes? Los que son lavados por la sangre del Cordero, como dice en Romanos 8:37. Y leemos: antes, en todas estas cosas, somos más que vencedores por medio de aquel que nos amó. Aleluya. Al igual que Jesucristo le puso delante de la iglesia de Filadelfia, la iglesia de las 7 iglesias del Asia Menor, una de las 2 iglesias a la cual Jesús no tuvo nada malo que decir de la iglesia que guarda la palabra de su paciencia, y que le dice que tiene una puerta abierta, la cual nadie puede cerrar. Hoy día, la iglesia de Jesucristo, nosotros, tú y yo, iglesia, tenemos una puerta abierta que debemos aprovechar para decirle a la humanidad, a esta comunidad, a Puerto Rico, Estados Unidos, España, Colombia, al Asia, a Europa, al África, América del Sur, América del Norte, América Central, Australia, al mundo entero, decirle que hace 2000 años nació el Salvador y Redentor, Cristo Jesús. Isaías 9:6. Vuelvo otra vez comencé. Porque un niño nos es nacido, hijo nos es dado, y el principado sobre su hombro, y se llamará su nombre admirable, consejero, Dios fuerte, Padre eterno, príncipe de paz. Aleluya. Y en Lucas, para terminar, en Lucas capítulo 2, verso 10, 11 y 14, nos dice: pero el ángel les dijo: no temáis, porque he aquí os doy nuevas de gran gozo, que será para todo el pueblo, que os ha nacido hoy en la ciudad de David un Salvador, aleluya, que es Cristo el Señor. Esto os servirá de señal: hallaréis al niño envuelto en pañales, acostado en un pesebre. Y repentinamente, aleluya, repentinamente apareció con el ángel una multitud de huestes celestiales que alababan a Dios y decía: gloria a Dios en las alturas y en la tierra paz, buena voluntad para con los hombres. Aleluya. El cántico del cielo a la tierra. Permite que Jesucristo nazca en tu corazón, que Jesús haga Navidad en tu vida. Que Jehová les bendiga y les guarde. Que Jehová haga resplandecer su rostro sobre ustedes y tenga de ustedes misericordia. Que Jehová alce sobre ustedes su rostro, iglesia, y ponga en ustedes paz. Querido amigo, querida amiga, Navidad no es Santa Claus. Navidad no es salir corriendo a las tiendas a buscar qué regalo poder comprar para ponerlo en el arbolito de Navidad. Y fíjate que no he entrado a ningún término
de historia con respecto a si es pagano o no pagado los arbolitos de Navidad, o las bolitas, los adornos, lo que fuera. Porque eso es cosmético, eso es estético. Estoy hablando de algo que va más directo a tu corazón. La Navidad no es eso. La Navidad no es esperar recibir a cambio un regalo o engañar a nuestros hijos, nietos, sobrinos acerca de un gordo vestido de rojo con una barba blanca grande que se va ese 24 de diciembre a poner regalos debajo de un arbolito. Eso no es Navidad. ¿Sabe lo que es eso? Happy Holidays. Felices fiestas. La Navidad es Jesucristo. Pero no puede haber Navidad si no nace en tu corazón primero. Te hablé la palabra de Dios. Y en el libro de Romanos, en el capítulo 10 de Romanos, ya lo está enfogonado, quería tumbarme la Biblia y todo. Dice la Escritura que todo aquel que en él creyere no será avergonzado, porque no hay diferencia entre judío y griego, pues el mismo Señor, que es Señor de todos, es rico para con todos los que le invocan, porque todo aquel que invocare el nombre del Señor será salvo, querido amigo. Y te hago la pregunta, porque debe hacerse la pregunta a la iglesia. ¿Cómo pues invocarán a aquel en el cual no han creído? ¿Y cómo creerán en aquel de quien no han oído? ¿Y cómo oirán sin haber quien les predique? ¿Y cómo predicarán si no fueren enviados? Como está escrito: cuán hermosos son los pies de los que anuncian la paz, de los que anuncian buenas nuevas. Y aunque sé que no todos van a obedecer, porque la Biblia lo dice. Aquí dice, mas no todos obedecieron al Evangelio. Pues dice Isaías, Señor, ¿quién ha creído a nuestro anuncio? Pero aquí viene lo maravilloso. Así que la fe es por el oír y el oír por la palabra de Dios. Eso va a hacer que el Espíritu Santo, el Espíritu de verdad, que entró por la palabra, que es el verbo, que es Jesucristo, como dice Juan 1:1, va a entrar a tu corazón, te va a convencer de pecado, de justicia, de juicio, te va a redarguir, vas a entrar en una convicción de pecado. ¿Qué es eso? Es simplemente traer al corazón una convicción profunda de que le has dado la espalda a Dios constantemente porque no has vivido conforme a la Escritura. Y eso va a producir un arrepentimiento, te va a transformar, porque sabes que, querido amigo y amiga, puedes leer todos los libros que quieras y solamente vas a tener conocimiento porque los libros solamente te informan. Sin embargo, la palabra de Dios, la Biblia, la Escritura, te transforma. Y su palabra no retorna atrás vacía. Y cuando esta palabra entra, es el Espíritu Santo quien va a convencerte a ti de que has vivido a espaldas de Dios. Vas a entrar en una profunda convicción de pecado. Te vas a llevar a un arrepentimiento genuino de corazón, porque sabes que nadie puede burlar a Dios. Lo que el hombre siembra, eso va a cosechar. Pero conociendo Dios tu corazón, que vienes con un corazón contrito y humillado, porque sabes que los sacrificios de Dios son el espíritu quebrantado. Al corazón contrito y humillado no despreciarás tú, oh Dios. Aleluya.
Salmo 51, verso 17. Y eso te va a llevar a un arrepentimiento. Y su misericordia te va a alcanzar. Y su gracia te va a salvar. Porque no es por lo que tú puedas hacer. No es por lo bueno que tú puedas comportarte y seguir las reglas establecidas por el Estado. No. No es por ser un buen hombre. No es por dar buenas dádivas. No es por nada que tú puedas hacer. Lo único es que te arrepientas de darle la espalda a Dios, porque la palabra de Dios entró a tu corazón, te dio convicción de pecado, te llevó al arrepentimiento y va a producir en ti un fruto de labio. Hechos capítulo 17, verso 30 dice que Dios, habiendo pasado por alto los tiempos de esta ignorancia, ahora manda a todos los hombres en todo lugar a que se arrepientan. Es lo único que el hombre puede hacer, arrepentimiento. Pero eso viene como consecuencia de que la palabra de Dios entra a tu corazón y te convence de pecado, por cuanto ha establecido un día al cual juzgará al mundo con justicia, por aquel varón a quien designó, dando fe a todos, con haberle levantado de entre los muertos, con haber nacido y haberse levantado de entre los muertos. Jesucristo, la Navidad, la verdadera Navidad. Y esa convicción de pecado, ese arrepentimiento va a producir en ti frutos de labios que confiesa a Jesucristo como tu Señor y Salvador. Romanos 10, 8 al 10. Más, ¿qué dice? Cerca de ti está la palabra, en tu boca y en tu corazón. Y esta es la palabra de fe que predicamos. Esto es la palabra de fe que he estado hoy hablándote, querido amigo. Que si confesares con tu boca que Jesús es el Señor y creyeres en tu corazón que Dios le levantó de entre los muertos, serás salvo. Porque con el corazón se cree para justicia, mas con la boca se confiesa para salvación. Si escuchaste hoy su voz, querido amigo, no endurezcas tu corazón. Digo lo que siempre le digo al final a todos los que no han creído al Evangelio. Tú sabes el día que nace, pero no sabes el día que vas a morir. Y lamentablemente son muchos, porque la puerta ancha, son muchos los que entran, lamentablemente para perdición. Y vas a cerrar tus ojos, y cuando los abras, lo vas a abrir a una eternidad sin Cristo, sin fe, sin esperanza, sin ninguna pizca de oportunidad de salvación. Solamente el infierno y lago de fuego y azufre. No lo digo yo, lo dice la Escritura. Y fue este mismo Jesús que nació. El verdadero significado de la Navidad fue el mismo que más habló acerca de ese lugar al cual estoy yo advirtiéndote para que no llegues a ese lugar. Y si oyes hoy su voz, no endurezcas tu corazón, porque sabes que no te conviene ser ignorante de la Escritura. No te conviene. Por lógica, te conviene creerle a la palabra de Dios y no a los hombres. Así que te he puesto la palabra y espero en el Señor que te haga reflexionar, no solamente en este mes o en estos días de festividad navideña, la cual en Puerto Rico es la Navidad más larga que se celebra, porque se celebra hasta mediados de enero. Pero no es eso, que nazca en tu corazón ese niño que fue nacido. Hijo nos es dado. Admirable, consejero, Dios fuerte, Padre eterno, príncipe de paz, que nazca en tu corazón. Que Dios te bendiga y que tengas una excelente mañana, tarde o noche cuando puedas ver este mensaje
Y espero en el Señor que nos dé noticias buenas, noticias de que hubo un nacimiento de ese niñito llamado Jesucristo, el cual murió, resucitó y que viene por segunda vez, no para sufrir, no para nacer, sino para reinar como Rey de Reyes y Señor de Señores. Que Dios les bendiga y que el Señor Jesucristo añada gracia sobre gracia a su vida. Amén. Amén.